La historia de Custos comienza con algo simple, pero que acabaría convirtiéndose en algo grandioso. No fue en un día soleado ni en un momento grandioso, pero, de alguna manera, el destino se trazó allí, en ese instante, como si fuera el comienzo de algo más grande. Custos no era un perro común, había servido en el ejército italiano como perro de servicio, hasta que, tras una tragedia en una misión militar, fue rescatado y llevado a un monasterio. El monasterio era un lugar de paz, lejos de las tensiones que había conocido, y allí comenzó su nueva vida, pero nadie sabía aún cuánto iba a transformar todo a su alrededor. El cardenal Francesco, que más tarde se convertiría en el Papa, lo acogió, y fue allí donde comenzó un vínculo profundo entre ambos, algo que ni él ni Custos podrían prever. Custos se convirtió en el guardián del cardenal, silencioso, pero siempre vigilante. No era solo un perro, sino una presencia que traía una calma inexplicable. Donde quiera que Francesco fuera, Custos estaba allí, como una sombra protectora, incluso en los momentos más tensos, cuando el cardenal necesitaba tomar decisiones difíciles. La simple mirada de Custos transmitía una sensación de seguridad, como si la lealtad del perro fuera un escudo impenetrable. Y así, a lo largo de los años, Custos fue más que un compañero de fe, se convirtió en el símbolo de una protección divina que trasciende el simple papel de un animal. Cuando Francesco fue nombrado papa, Custos permaneció a su lado, no por obligación, sino por un vínculo espiritual que los unía de una manera que las palabras nunca podrían describir. Con el tiempo, la relación entre el Papa Francesco y Custos se fortaleció aún más. El perro, que había sido rescatado de un campo de batalla, ahora estaba inmerso en una vida de oración, de servicio a la fe y de constante vigilancia. Ya no era solo un perro de guarda, sino una presencia silenciosa, casi mística, que parecía comprender los mayores misterios de la vida. Había algo en la mirada de Custos que daba la sensación de que veía más de lo que cualquier ser humano podría ver. Los fieles, al cruzarse con él en las calles de Roma o en las solemnidades del Vaticano, sentían un aura diferente a su alrededor. No era solo un animal, él era el guardián de algo mayor, de algo que nadie podría tocar, pero todos podían sentir. Custos se convirtió en un símbolo de estabilidad y protección dentro de la Iglesia. Durante los años en que Francesco estuvo en el papado, el perro acompañó al Papa en varias situaciones críticas, siendo una presencia constante y discreta a su lado. No hablaba, claro, pero su comportamiento, sus instintos, decían más que 1000 palabras. Cuando el Papa viajaba a países lejanos o realizaba ceremonias arriesgadas, Custos estaba allí, observando atentamente, como si fuera el último obstáculo entre el Papa y cualquier amenaza que pudiera surgir. En esas misiones de fe y fuerza, Custos mostraba su verdadera naturaleza. No era un simple perro de guarda, sino un protector divino que, sin decir una palabra, garantizó la seguridad de muchas vidas, incluida la del Papa. El gran giro ocurrió en un día aparentemente común, durante una ceremonia en el Vaticano, que estaba llena de fieles y figuras políticas. Custos, como siempre, estaba al lado del Papa, pero ese día, algo parecía fuera de lo normal. El perro, que nunca había demostrado un comportamiento inquieto, estaba tenso, con las orejas levantadas, los ojos fijos en un punto del ambiente, como si estuviera sintiendo algo que nadie más lograba percibir. El Papa, siempre atento, notó el comportamiento del animal y, instintivamente, se apartó de su posición inicial. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó un alboroto entre los guardias, que pronto encontraron un artefacto explosivo escondido cerca del área donde estaba el Papa. Fue gracias a la reacción anticipada de Custos que el atentado fue evitado. El perro, con su extraordinario sentido del olfato e instinto, había sentido la presencia del peligro antes que nadie. Este evento no solo salvó la vida del Papa, sino que también consolidó la leyenda de Custos como un ángel guardián. Ya no era solo un perro que acompañaba al Papa, ahora era reconocido mundialmente como una figura espiritual, un símbolo de fe y protección.
las personas comenzaron a ver a Custos de una manera diferente. Ya no era solo el fiel compañero del Papa, sino una presencia divina, casi mística. En iglesias y plazas de todo el mundo, comenzaron a aparecer imágenes de Custos, y muchos fieles comenzaron a hacer oraciones pidiendo su protección. Los relatos de personas que habían sido tocadas por la presencia del perro, ya fuera en momentos de angustia o de reflexión, comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que, al mirar a los ojos de Custos, sentían una paz que nunca habían experimentado antes. Otros afirmaban que él poseía la capacidad de calmar corazones atormentados, como si fuera un puente entre lo divino y lo humano. Cuando se le preguntaba sobre el significado de Custos, el Papa Robert, ya consciente del poder que el perro representaba, siempre respondía con humildad, diciendo que Custos era un símbolo del amor incondicional y de la protección divina. Pero había algo más en ese perro, algo que escapaba incluso a las palabras del Papa. Durante una visita del Papa Robert a una prisión de máxima seguridad, Custos nuevamente se destacó de una manera que ningún ser humano podría prever. La visita, que inicialmente tenía como objetivo llevar un mensaje de paz y redención a los reclusos, acabó convirtiéndose en un episodio tenso. Cuando el Papa y su comitiva se acercaron a una ala aislada, Custos se agitó repentinamente, con los pelos erizados y los dientes ligeramente al descubierto. El comportamiento inusual del perro llamó la atención de los guardias, pero nadie comprendió la gravedad de la situación hasta que, minutos después, un prisionero intentó realizar un atentado contra el Papa. El dispositivo, escondido entre los objetos del prisionero, solo fue descubierto gracias a un movimiento rápido de Custos, que, instintivamente, percibió el peligro inminente. El acto heroico del perro evitó otra tragedia, y una vez más el mundo fue testigo del papel fundamental de Custos, no solo como guardián, sino como una presencia que parecía predestinada a proteger a aquellos a su alrededor. Las noticias de este evento se difundieron rápidamente, y Custos se hizo aún más reverenciado, ahora no solo por los fieles, sino por todos aquellos que comprendían su papel como protector espiritual. La historia de Custos ya no trataba solo de su lealtad al Papa, se había convertido en un símbolo universal de protección, coraje y amor incondicional. Pero había algo misterioso en su naturaleza. Incluso cuando el Papa Robert reflexionaba sobre su trayectoria, había una sensación de que Custos cumplía una misión más grande, más allá de lo que el Papa podría comprender. Durante los años de servicio, Custos fue testigo de muchos momentos importantes, pero había algo silencioso y secreto en su presencia. Cuando el Papa comenzó a investigar casos de corrupción dentro de la Iglesia, se encontró ante un secreto que se guardaba bajo 7 llaves. Custos, siempre a su lado, parecía ser el guía silencioso que lo conducía por los meandros de la verdad. En uno de los momentos más reveladores, cuando el Papa encontró pruebas de un esquema de tráfico humano dentro del Vaticano, se dio cuenta de que no estaba solo. Custos, con su sensibilidad única, parecía haber anticipado todo, como si estuviera cuidando de la limpieza espiritual de la Iglesia, sin dar un paso al frente, pero siempre presente, en el momento justo. El tiempo pasó, y, a pesar de todas las victorias que Custos alcanzó como protector del Papa, había una sensación creciente de que su misión estaba llegando a su fin. El Papa, ya más viejo, sentía la presencia de Custos como algo que trascendía los límites de la comprensión humana. El perro había sido un símbolo de fe silenciosa, pero también una fuerza imbatible contra las adversidades. Durante sus visitas al mundo, Custos fue constantemente recordado por aquellos a quienes tocó, no solo por sus acciones heroicas, sino por su energía serena, capaz de calmar hasta los corazones más afligidos. En muchos casos, tras la muerte de prisioneros o fieles, Custos se quedaba a su lado, junto a sus camas o tumbas, como si fuera un vínculo de protección entre el cielo y la tierra. Siempre parecía estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin jamás pedir reconocimiento. Pero la gente sabía que no era solo un perro común, era algo más, algo que pertenecía al divino, un guardián de los momentos más importantes.
Cuando Custos enfermó, el Papa Robert, que lo consideraba más que un simple compañero, sintió un dolor inmenso. La salud del perro se deterioraba lentamente, pero su presencia aún era tan fuerte como siempre. Incluso en sus últimos días, Custos seguía acompañando al Papa, permaneciendo a su lado con una lealtad silenciosa, como siempre lo había hecho. No era solo un perro de guarda, era la personificación de una fe incansable, de un amor inmenso que trascendía las limitaciones físicas. Cuando llegó el momento en que Custos ya no pudo continuar, se acostó al lado del Papa, mirándolo por última vez, como si le traspasara la misión, para que el Papa continuara protegiendo, amando y guiando a la Iglesia. El momento fue sereno, como si ambos supieran que el ciclo se había completado. Custos falleció en silencio, sin hacer ruido, pero con una paz innegable. La muerte de Custos fue un momento de gran tristeza para todos, pero también de profunda reflexión. El Papa, en su duelo silencioso, tomó una decisión que se convirtió en emblemática. Ordenó que Custos fuera enterrado en un lugar especial dentro del Vaticano, un lugar donde nadie pudiera olvidar su misión. En su tumba, se colocó una inscripción simple, pero poderosa: el que guarda, el que espera, el que ama sin condiciones. Era una frase que resumía perfectamente todo lo que Custos representó, no solo para el Papa, sino para todos aquellos que cruzaron su camino. El mundo entero lloró su pérdida, pero la memoria de Custos continuó viva, no solo como un animal, sino como un símbolo de protección y devoción, de algo que no muere, sino que se transforma en algo eterno. Durante los meses siguientes, el Papa Robert se vio frecuentemente reflexionando sobre la vida de Custos, sobre cuánto el perro había sido más que un simple guardián. Fue una prueba de que la lealtad y el amor incondicional existen en formas inesperadas, y, en muchos momentos de soledad, el Papa sentía que Custos aún estaba con él, no físicamente, pero como una presencia espiritual, como un guía silencioso. En sus oraciones, pedía fuerzas, y sentía que, de alguna manera, Custos aún lo acompañaba. Cuando el Papa tuvo que enfrentar momentos difíciles de su propia fe y liderazgo, recordaba cómo Custos siempre había estado a su lado, sin jamás cuestionar, sin pedir nada a cambio. El vínculo entre ellos trascendía las limitaciones humanas, convirtiéndose en un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, había una presencia protectora y amorosa guiando los pasos de cada uno. El legado de Custos se extendió de manera inesperada, no solo entre los fieles, sino también entre aquellos que estaban al margen de la Iglesia, los que se sentían olvidados o ignorados. En muchos lugares del mundo, especialmente entre aquellos que habían sido tocados por la protección silenciosa del perro, Custos fue recordado como un símbolo de salvación. Cuando el Papa Robert viajaba a países donde el dolor y la desesperanza eran visibles, solía ser abordado por personas que relataban experiencias profundas relacionadas con el perro. Fue él quien me dio fuerzas para seguir, dijo una mujer que había perdido a un hijo. Sentía como si él estuviera conmigo, dándome coraje, dijo un hombre que había superado la soledad de años de cárcel. El impacto de Custos fue aún más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. Había tocado corazones con su presencia silenciosa y leal, sin pedir jamás reconocimiento, pero siempre ofreciendo consuelo. La adoración por Custos, que comenzó como un símbolo de la Iglesia, acabó convirtiéndose en una leyenda global. Personas de todas partes del mundo comenzaron a crear pequeñas estatuillas de un perro con alas, representando la idea de que Custos era, de hecho, más de lo que un ser humano podría comprender. Pero, a pesar de toda la reverencia que lo rodeaba, el Papa Robert sabía que había algo más allá de la imagen física de Custos. Lo que él representaba no estaba solo en lo que hizo, sino en lo que era, un reflejo del amor divino, silencioso, puro y constante. Y al mirar hacia el futuro, el Papa siempre pensaba que la verdadera misión de Custos nunca sería olvidada. Había cumplido su tarea de proteger, de servir, de ser el guardián de la fe, y su ejemplo de amor incondicional nunca dejaría de inspirar a aquellos que siguieran la fe de forma verdadera y sincera. Con el paso de los años, la historia de Custos no se apagó.
Por el contrario, su memoria parecía crecer aún más fuerte, como si él se hubiera convertido en un icono espiritual, algo que trascendió el tiempo y la propia Iglesia. El Papa Robert, ahora más viejo, siempre llevaba consigo el recuerdo del perro, y muchas veces, al acostarse a dormir, imaginaba a Custos a su lado, observando, fiel y sereno, como siempre lo había sido. Era una sensación reconfortante, como si, en algún lugar, Custos aún estuviera cumpliendo su misión, protegiendo no solo al Papa, sino al mundo entero. En el Vaticano, donde Custos fue sepultado, muchos fieles visitaban su tumba, dejando flores y oraciones. En algunas noches, algunos decían que podían sentir una presencia tranquila y protectora a su alrededor, como si el propio espíritu del perro los estuviera observando. Pero, a pesar de todos los gestos de reverencia y del homenaje eterno que el Papa había hecho, había algo en su alma que nunca lograba comprender completamente. Cuando miraba a los ojos de Custos, sentía que había algo más, algo profundo e indescriptible que el perro representaba, como si Custos fuera el guardián de una verdad que el Papa, a pesar de su fe, aún no podía alcanzar. Era como si el perro supiera algo sobre el amor, la lealtad y la misión divina que él mismo aún no había comprendido completamente. El Papa Robert, en un momento de introspección, se preguntaba si el verdadero milagro no estaba en los hechos extraordinarios de Custos, sino en la simple presencia de él, en la forma en que amaba sin condiciones y sin pedir nada a cambio. Eso, para el Papa, era la verdadera esencia de la misión divina, algo que él, como ser humano, todavía intentaba comprender. En los últimos días del Papa Robert, la presencia de Custos aún se sentía intensamente. El viejo Papa, consciente de su propia partida inminente, se sentaba muchas veces en el jardín del Vaticano, reflexionando sobre lo que había sido su vida. Recordaba cada momento, cada desafío que enfrentó, y no podía dejar de pensar en Custos, que había sido su sombra, su fuerza silenciosa a lo largo de toda su jornada. En el fondo, el Papa sabía que la verdadera misión del perro no estaba solo en protegerlo, sino en guiarlo en su propia búsqueda espiritual. Custos, con su lealtad inquebrantable y su presencia reconfortante, había sido el guardián de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. No solo había protegido físicamente al Papa, sino que lo ayudó a encontrarse a sí mismo, a comprender su fe de una manera más pura y genuina. En el momento en que el Papa Robert falleció, una sensación de serenidad se apoderó del Vaticano. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y los fieles de todo el mundo comenzaron a rendir homenaje. Sin embargo, en el silencio de su partida, había algo que nadie podría ver, pero todos podían sentir. Custos estaba allí, de alguna manera, al lado de su querido amigo, cumpliendo su misión hasta el último momento. Cuando el cuerpo del Papa fue llevado a la cripta, se colocó sobre él una pequeña estatuilla de un perro con alas. El gesto era simbólico, un tributo silencioso a esa fuerza protectora que siempre estuvo presente. Esa estatuilla fue vista como una representación de Custos, el ángel guardián, y se colocó allí como un recordatorio de que, a pesar de su muerte física, su misión seguiría viva, guardando la memoria del Papa y de su Iglesia. La leyenda de Custos no terminó con la muerte del Papa Robert, continuó adelante, no solo en el Vaticano, sino en todo el mundo. Personas que nunca conocieron al Papa, ni al propio perro, comenzaron a contar historias sobre cómo el ángel guardián había tocado sus vidas. Algunas de estas historias parecían imposibles de creer. Niños que, antes de morir, dijeron que sintieron la presencia de Custos en sus últimos momentos. Adultos que, en momentos de profunda crisis, juraban que el perro apareció para darles coraje. Muchos creían que Custos se había convertido en algo más que un recuerdo. Se había convertido en una entidad espiritual, algo que trascendió la vida física y ahora existía para proteger la fe, la humanidad y las almas perdidas. Con el paso de los años, el Papa Francisco, sucesor de Robert, inició un proceso de resurgimiento de la memoria de Custos. Sabía que el legado del perro no solo trataba de actos heroicos, sino de un ejemplo eterno de lealtad,
fe y amor incondicional. En una ceremonia especial, el Papa Francisco se aseguró de visitar la tumba de Custos, donde se colocó una nueva inscripción: el que guarda, el que ama, el que nunca se pierde. La idea era simple, pero poderosa. Custos no era solo una leyenda del pasado, sino un símbolo eterno de que, no importa dónde estemos o lo que enfrentemos, siempre hay algo o alguien que nos observa, nos protege y nos guía, incluso cuando no podemos ver o entender completamente su presencia. Y así, el nombre de Custos siguió siendo recordado con reverencia, no solo como el perro guardián del Papa, sino como un faro de esperanza que jamás se apagaría. Cuando el Papa Francisco, ya envejecido, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido durante su vida, siempre se encontraba pensando en Custos. Incluso después de tanto tiempo, sentía que el espíritu del perro aún estaba cerca, en algún lugar, guardando los pasos de todos los que seguían la fe. Nunca hubo explicación para la sensación que tenía, pero el Papa sabía que la misión de Custos, incluso después de su muerte, seguía en marcha. Sentía como si el perro estuviera esperando el momento en que fuera necesario nuevamente, como un guardián eterno, que nunca deja de proteger, de amar, de vigilar. Era una sensación reconfortante, como si, de alguna manera, el ciclo nunca hubiera realmente terminado. La historia de Custos, en muchos aspectos, se había transformado en una leyenda viva, una verdad inmortal que tocaba los corazones de todos los que la escuchaban. La leyenda de Custos perduró en el Vaticano, en Roma y más allá, en cada corazón tocado por su presencia silenciosa. Incluso en tiempos de crisis, incluso en las horas más oscuras, había la certeza de que algo o alguien estaba allí para guardar y proteger, tal como Custos lo hizo durante todos esos años al lado del Papa. Y cuando el Papa Francisco falleció, se hizo un último homenaje, esta vez no solo con palabras o estatuillas, sino con un simple gesto que lo decía todo. Una estatua de Custos, con sus alas abiertas, fue colocada al lado de la tumba del Papa Francisco. La idea era clara: Custos, el guardián, nunca se va, él espera, él guarda y él ama, sin fin. Así, la historia del perro guardián del Vaticano se eternizó, no como un animal cualquiera, sino como un ángel de 4 patas, cuya misión trascendió la vida y la muerte, permaneciendo para siempre en el corazón de todos los que creen en el poder del amor incondicional.